Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Sofía Salazar Castillo, estudiante de la Universidad Autónoma de Manizales y hago parte del programa de fisioterapia. En el presente video retomaremos el tema de artículos científicos, centrándonos en su estructura de manera que tomaremos un artículo científico como base para el ejemplo. En este caso, seleccioné un artículo de la revista Estomatología, como vemos aquí, que tiene como temática el nervio trigémino, es decir, el quinto par craneal. Pero ¿qué pasa? Para el entendimiento de la mayoría de artículos científicos se debe tener un conocimiento de base para el tema a tratar, así que para hacernos la idea de lo que es el nervio trigémino, cabe aclarar que el nervio trigémino hace parte de una serie de nervios craneales que, como su nombre lo indica, se encuentran en el encéfalo, y su función principal es la inervación del cuerpo. Aquí se puede observar alguna de sus fibras. A cada par craneal, es decir, a la serie de pares craneales que hacen parte de este conjunto, le corresponde una inervación específica. En este caso, lo que corresponde al nervio trigémino es el área facial. Y la razón por la que escogí esta temática es porque la alteración de este nervio es uno de los principales campos de acción de los fisioterapeutas. Entonces, en cuanto a su estructura, tendremos en primera instancia lo que es el título, el cual corresponde a Nervio trigémino, aspectos esenciales desde las ciencias biomédicas, el cual en la parte inferior también se va a encontrar en inglés. Ya si observamos, en la parte superior derecha encontramos la revista a la que corresponde, que es Revista Estomatología. Y en la parte izquierda vamos a encontrar el nombre de la revista, la fecha de publicación, que es el año 2011, la edición que corresponde a la número 19 y las páginas en las que se encuentra el artículo en el que nos vamos a basar, es decir, de la 33 a la 39. A continuación vamos a encontrar lo que vendría siendo el autor, que corresponde a Guillermo Rivera, de manera que inferior a este, en la parte de abajo, vamos a encontrar una serie de detalles que corresponden al autor, en donde veremos que es un enfermero de la Universidad del Cauca, estudiante de maestría de Ciencias Biomédicas de la Universidad del Valle, y tiene otras series de ocupaciones en la misma universidad, como lo es el ser profesor del Departamento de Morfología, y a su vez pertenecer al grupo de investigación de tejidos blandos y mineralizados. Disculpen. Continuando, tendremos lo que corresponde al resumen. En el resumen vamos a encontrar una breve síntesis de lo que es el presente artículo, en donde nos da una idea sobre lo que vendría siendo el nervio trigémino. A su vez nos va a presentar información que es base para el entendimiento del artículo. En este nos hace una breve explicación sobre lo que es el quinto par craneal, el año en el que fue descubierto, que lo podemos ver desde acá, junto a los otros pares identificados que corresponden a 1798. A su vez, vamos a tener en cuenta lo que es otros componentes como lo es el ganglio de Gasser. También tenemos la división. Tenemos que este nervio se nos va a dividir en tres ramas periféricas que corresponden a la maxilar, a la mandibular y otra rama que vendría siendo la oftálmica. Y seguido a esto se va a encontrar el resumen en inglés del mismo resumen, pues, que va a ser el summary, el cual va a tener la misma información pero en inglés. A continuación vamos a tener lo que corresponde a las palabras claves, que estas van a estar presentes debajo de cada resumen, es decir, debajo del resumen, es decir, de la versión en español vamos a encontrar las palabras claves y debajo de la versión en inglés vamos a encontrar las keywords, en donde vamos a encontrar las siguientes palabras: nervio trigémino, nervio oftálmico, nervio maxilar, nervio mandibular, ganglio de Gasser y dermatoma, las cuales van a corresponder a una serie de conceptos relevantes o que son de mayor importancia en el texto. A continuación vamos a encontrar la introducción, en la cual se nos va a hacer una presentación del panorama de lo que es el presente artículo,
el cual va a ser claro, va a ser breve y va a ser preciso. Por lo tanto, en él nos van a hacer una breve explicación sobre los distintos componentes del nervio trigémino, los cuales se van a presentar en sus componentes, es decir, que posee una serie de fibras nerviosas sensitivas, generales, especiales, motoras y parasimpáticas, que nos van a dar la inervación A, es decir, aquí nos van a dar el lugar o la zona a la que corresponde el funcionamiento del nervio, que va a ser cabeza, cuello y algunos componentes viscerales. A continuación vamos a tener sus divisiones, que va a ser la oftálmica, división 1, maxilar división 2 y mandibular división 3, las cuales nos van a proporcionar información ASG y EB. ASG como información aferente somática general y EBE como información eferente visceral especial. A continuación nos van a dar una serie de funciones más detalladas en donde vamos a encontrar diversas zonas de inervación. Y por último nos van a dar una idea sobre lo que es el reconocimiento preciso de los territorios sensitivos del nervio trigémino, en los cuales nos dicen que van a ser de gran importancia en distintos procesos de infiltración con anestésicos locales, el cual se refiere a personas que se ocupan del área de odontología, de otorrinolaringología y oftalmología, entre otras, como lo es la fisioterapeuta. Continuando, vamos a tener el contenido, es decir, la parte central del trabajo, en donde vamos a encontrar una serie de títulos bases, que va a ser la clasificación, el componente funcional y orígenes reales, el nervio oftálmico, es decir, una descripción de cada uno de los nervios, como lo son el oftálmico, el maxilar, el mandibular, y cabe resaltar que en este contenido van a aparecer lo que es la sección de apéndices, es decir, las distintas figuras y tablas que nos sirven para un mejor entendimiento del tema. Iniciando vamos a tener lo que corresponde a la clasificación. Entonces, en la clasificación nos van a dar a entender cómo es la división más a detalle del nervio trigémino. Ya sabemos que va a estar dividido en 3 partes, las cuales van a estar representadas en la figura 1. ¿Para qué son las figuras? Las figuras son una forma de completar o son ayudas, bases, para poder entender parte del texto. Entonces aquí podemos ver que las distintas divisiones van a estar representadas en la parte facial, el oftálmico, que va a abarcar la parte superior, el nervio maxilar, que va a abarcar la parte media, y el nervio mandibular, que va a abarcar la parte inferior, y todo por delante del pabellón auricular o la oreja. Entonces aquí tenemos. A continuación, o en todo el trayecto de la explicación del artículo, se nos van a ir presentando una serie de figuras y tablas que primero van a estar mencionadas en el texto, así como se ve acá. Y segundo, cada imagen va a tener su descripción y su respectivo número para poder tener una guía correcta. En cuanto a los métodos utilizados en este artículo, vamos a tener que el método y el análisis del funcionamiento para el quinto par craneal va a estar representado en los distintos tipos de evaluación e exploración clínica, como lo van a ser la evaluación de los reflejos, como lo es el corneal, es decir, del ojo, en donde se va a evaluar lo que vendría a ser la inervación del globo ocular y sus distintos componentes externos, como lo son los músculos que lo rodean. A su vez, también va a estar una evaluación del reflejo masseterino, que lo podemos ver en este lado del nervio maxilar y el mandibular, el cual va a estar centrado en el funcionamiento de los músculos masticadores. Y a partir de estos métodos, vamos a evaluar lo siguiente. Vamos a hablar lo que vendrían siendo los distintos nervios dependiendo de su región, y a partir de eso nos van a salir los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Los resultados van a estar representados en tablas, de manera que cada nervio va a tener su respectiva tabla con las distintas bases o informaciones que se tomaron en cuenta. En cada una de las 3 ramas del nervio, es decir, la rama oftálmica, maxilar y mandibular,
vamos a encontrar una tabla de información que contiene lo siguiente: el territorio de inervación sensitiva del nervio correspondiente, en donde va a estar su componente funcional, su origen real periférico, su origen real central y su territorio de inervación, a su vez que los ramos que se originan del nervio correspondiente. De manera que lo que es el nervio oftálmico y el maxilar se van a centrar en la parte sensitiva. Como vemos acá, en el origen periférico, ambos se van a originar del ganglio de Gasser y se van a centrar en lo que vendría siendo el dolor y temperatura y el tacto, como vemos acá. El territorio de inervación, vamos a tener que el nervio oftálmico va a inervar desde el vértex del cuero cabelludo hasta la parte superior de la nariz o el dorso de esta, y esos son sus respectivos ramos. Mientras que el nervio maxilar va a ir desde el dorso de la nariz hasta la zona maxilar, y aquí se notan sus respectivos ramos. Ya el nervio mandibular es algo totalmente distinto al anterior, puesto que este va a tener un componente sensitivo y un componente motor. ¿De qué forma? De manera que es mixto y su territorio de inervación va a ser desde el labio inferior hasta el mentón, y aquí se notan sus distintos ramos. Ya si nos vamos a el lado de las conclusiones, vamos a tener que aquí se planteó la idea de que se debe tener un conocimiento concreto sobre el funcionamiento del nervio trigémino, el cual va a ser esencial en las ciencias de la salud en el momento en que realicemos las distintas actividades de rehabilitación, para de esta manera conocer las alteraciones y a su vez considerar los que van a ser los territorios de inervación, de su recorrido periférico y sus relaciones anatómicas con estructuras craneofaciales. Otra de las conclusiones es que a partir del método que se usó aquí, vamos a analizar con facilidad si se presenta alguna alteración sensitiva a nivel facial, de manera que vamos a tener en cuenta las distintas delimitaciones de las ramas, y a partir de esto se debe aclarar que el nervio trigémino es un nervio mixto, por lo tanto se debe hacer una valoración minuciosa del nervio dependiendo de su funcionamiento, si es una parte sensitiva o si es una parte motora, y tenerlo en cuenta en las distintas áreas de la salud. Por último, se van a presentar lo que refiere a la bibliografía o a las referencias que se usaron para la realización de este artículo, entre las cuales se van a encontrar libros, artículos, documentos y demás materiales necesarios que fueron o sirvieron de ayuda para poder realizar, concretar y comparar el presente artículo científico. Entonces aquí vamos a tener distintos libros como lo es la anatomía humana, otros libros como lo son la anatomía de Moore o de Pro, o la anatomía con orientación clínica o neuroanatomía clínica, entre otros autores que sirvieron de base para la realización del presente artículo. Entonces, estas fueron las distintas estructuras que tomamos para poder entender lo que vendría siendo el artículo científico, a base del tema del nervio trigémino. Gracias.